Hola a todos, compañeros de Anebre, afiliados y no afiliados. Hoy a este nuevo episodio del podcast Un Café con Derechos ha venido un amigo cercano que lo sentimos como un hermano de nuestro sindicato. Él es Martín y pues Martín, te voy a contar qué es lo que hacemos en este podcast. Nosotros acostumbramos a prepararte un café para que disfrutemos un muy buen café colombiano. ¡Qué privilegio! Y mientras eso, te pedimos un favor pequeñito de que te presentes y que nuestros compañeros de Anebre sepan con quién vamos a hablar. ¿Quién es este uruguayo? Ya empecé tirando alguna pista. Bueno, soy Martín Ford. Actualmente soy secretario general de AEBU. AEBU es la Asociación de Bancarios del Uruguay. Es el sindicato único de todo el sistema financiero uruguayo. Tiene 83 años de vida, una larga trayectoria. Comenzó siendo, como dice la sigla, AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay, porque eran solo trabajadores de bancos, pero actualmente tenemos organizados a los trabajadores de las más diversas empresas del sistema financiero. Financieras, crédito por menor a familia, cooperativas de ahorro y crédito, transportadoras de caudales, compañías de seguro, fideicomisos, una serie de contact centers financieros, o sea, una serie de trabajadores de distintas ramas que confluyen en nuestro sindicato, y también vale aclarar del sector público y del sector privado, o sea, trabajadores estatales, como el caso de los que comprenden Anebre, y trabajadores del sector privado, trabajadores de empresas privadas, de multinacionales. Entonces, un sindicato con bastante tradición en nuestro país, que bueno, participamos además de una central única de trabajadores, el PIT-CNT, en el cual a partir del pasado mes de mayo comencé a integrar también el secretariado ejecutivo y me han designado la tarea de secretario de Relaciones Internacionales. Pero la relación con ustedes viene de antes, ¿verdad? O sea, mucho antes. Cuando a mí me tocaba la responsabilidad de secretario internacionales de AEBU y por medio de nuestro sindicato global, la Uniglobal, participamos bastante en el tema de organización sindical con el compañero Guillermo Maffeo, que seguramente ha estado por acá, lo conocerán. Señor, nos ha visitado. Por supuesto, me imaginé, que es el director regional de Uniamérica Finanzas. Hicimos una tarea muy fuerte en varios países foco, Colombia, Perú, Costa Rica, El Salvador, y ahí fue que tejimos una hermosa amistad con muchas compañeras y compañeros, y muy especialmente con la actual directiva, diría, de Anebre, ¿no? Contigo, con Uriel, Fabián, otros compañeros, Sí. Y algunos que de repente ahora no están en la directiva, pero que también tenemos muy buen recuerdo. Así que más o menos, y después soy uruguayo, trabajador de un fideicomiso, y poco más para contar. Y últimamente un aspirante a ciclista. En eso también. En eso también coincidimos. En eso también coincidimos. También por eso coincidimos, sí, señor. Bueno, Martín. Pues Martín, te invito a que pruebes este café colombiano. Es un con el café mayor gusto. tal vez que no necesita azúcar por Una delicia. la forma en la que se procesa, lo procesan manos campesinas colombianas. ¿Y cómo me viene? y sabe espectacular. Bueno. Muy rico, la verdad. Muchas Qué gracias. bueno, Martín. Martín, hemos hablado muchas veces. La primera vez que tuvimos la oportunidad de hablar fue en una asamblea que tuvo lugar en Valledupar. ¿Verdad? Recuerdo. Y después volvimos y nos encontramos tal vez en algunos eventos aquí en Bogotá y tuvimos la oportunidad de vernos también en Argentina. Sí. Y tu discurso nunca cambia. Tu discurso siempre es el discurso de la unidad. ¿Por qué es importante la unidad, Mate? Bueno, nosotros venimos de una tradición muy grande de unidad, lo tenemos medio matrizado al tema de la unidad. El movimiento sindical uruguayo, te diría casi de sus raíces, si bien no es propiamente de las raíces, porque la unidad sindical como tal tiene 50 años, y te decía que nuestro sindicato tiene 83 años, o sea,
Pero esa unidad sindical se matrizó hace 50 años y se reafirmó a la salida de una dictadura muy dura que hubo en Uruguay. Todo el cono sur de América sufrió por los años 70 un proceso de dictaduras militares muy, muy agresivas, con mucha violencia, con mucha persecución a los líderes sociales, políticos, sindicales, lo que se llamó el Plan Cóndor, orquestado, plena Guerra Fría, orquestado por los Estados Unidos, para que el bloque comunista no entrara a América. Entonces, bueno, pusieron un manto de dudas sobre si toda la gente de izquierda venía a tomar el poder por las armas y demás, en una confusión tal que fue muy cruda y que el movimiento sindical resistió hasta que pudo, porque la pelea era muy desigual, era el ejército, las fuerzas armadas de nuestros países y además entrelazada con los demás países de la región, porque se dio como en cadena Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, o sea, realmente había toda una organización por detrás, y bueno, eso pegó muy fuerte. Pero sí vale rescatar que el estatuto de la Central del Trabajador establecía que si en algún momento, cuando todavía no se visualizaba, había un quiebre de las instituciones, una dictadura, se iba a la huelga general todos los trabajadores. Y así fue, cuando cayó el Parlamento, empezó la dictadura, ya el 27 de junio de 1973, la central decreta y se hace la huelga general, que duró unos 20 días, hasta que, bueno, no se aguantó porque la represión fue muy grande. Pero bueno, eso marcó, y en los estatutos sigue diciendo lo mismo, o sea que la dictadura duró 13 años, que fueron muy duros, se sale a democracia de nuevo, y los estatutos de la central siguieron y se recompuso el movimiento sindical y siguió siendo unitario. Pero la unidad que hay que entender es la unidad en la diversidad. Nosotros insistimos en eso. No se puede pretender una unidad con todos pensando lo mismo, o todos con un mismo ideal, o todos marchando. Hay que construir una unidad donde todos podamos opinar, tengamos distintos puntos de vista, distintas filosofías, distintas ideologías, pero que tengamos puntos en común que nos hagan ir en un mismo bloque para que los estados, cuando los gobiernos son tiranos, son contra los trabajadores, o las empresas, o las multinacionales, no se aprovechen de la división de los trabajadores, ¿verdad? Y en realidad los sindicatos en general en Uruguay, hay alguna pequeña excepción, son únicos también, son de rama. Nosotros somos sindicatos de todo el sistema financiero, te decía, y público y privado. Bajo un mismo sindicato convivimos trabajadores bastante diversos, porque hay trabajadores de empresas que en principio tienen muchas dificultades, con mucha rotación, fintech, cosas bastante más modernas, y trabajadores típicos de banco con muy buenas condiciones de trabajo por muchos años de lucha, y convivimos en el mismo sindicato. Entonces, bueno, para nosotros el valor de la unidad es muy importante y es lo que realmente nos da la fuerza, porque además la institucionalidad uruguaya permite que el movimiento sindical sea una de las voces, o sea, está la voz de los partidos políticos, la voz del gobierno, la voz de las cámaras empresariales. En Uruguay el clero en la religión es débil, pero igual tiene una voz, no es como en otros países que tienen mucho más poder, pero igual tiene una voz, pero está la voz de los trabajadores, se los consulta al movimiento sindical, porque está la posibilidad de consultar a un movimiento sindical, no hay varios, hay uno, que es esta central, el PCNT, que como te digo, somos diversos, no es que no tengamos dificultades, no es que nos llevemos bien, pero teniendo un estatuto, un marco jurídico, democracia interna. Hace poco dirimimos, votamos, se eligió la dirección del movimiento sindical y ahí marchamos. Pero esa es la forma en la que al final de cuentas se arreglan las diferencias, porque hay diferencias, las entendemos, pero tiene que haber una forma práctica para tomar decisiones y seguir adelante. ¿Cuál es? Bueno, nosotros tenemos la democracia directa como forma de dirimir esas diferencias. Se buscan acuerdos, de hecho, incluso en la central, muchos años no se han hecho elecciones porque se hacen acuerdos entre los sindicatos, entre los principales dirigentes, y se llega a un acuerdo donde en la dirección se reflejan todas las tendencias.
Pero el estatuto dice que si uno de los sindicatos, que son, no quiero decir el número exacto, pero capaz que son 80 sindicatos, de todo el sistema, no de todas las ramas, si uno solo no está de acuerdo con el acuerdo, se va a elecciones. O sea, el acuerdo tiene que ser real, un acuerdo, Claro. convencer con los distintos argumentos, cuáles son los sindicatos más grandes, cuáles son los sindicatos que tienen la lucha más próxima. O sea, el argumento que a vos te parezca, los que tienen más tradición, los que tienen mejores dirigentes, todos los argumentos que vos quieras, a discutir y a ponerse de acuerdo. Si de ahí no sale la dirección, se va a elecciones. Ok. Y bueno, y la elección, lo que elige la dirección es la mesa representativa, el número de la mesa representativa, que tiene que ser un número impar, como mínimo 27, o sea que eso te da 27, y ahí se negocia. Entonces, la discusión después es si los sindicatos muy chiquitos tienen un voto y los muy grandes tienen uno también, entonces empieza, pero se vota y se llega a un acuerdo y después, según la cantidad de votos, se asignan los cargos en el secretario ejecutivo, que es la parte más ejecutiva, que es este organismo que te decía que a partir de esta última elección estoy integrando por AEU. En Colombia esto ha sido muy difícil. De hecho, lo que está ocurriendo en Colombia es un tema de atomización sindical y proliferación de sindicatos que nosotros entendemos, digamos, desde ANEBRE, que realmente lo único que va a permitir es que la patronal tenga más fuerza a la hora de negociar. ¿Tú qué piensas de eso? Nosotros, digo, porque lo hablamos con los compañeros, pero también lo puedo hablar en términos generales, como decías vos, yo siempre estoy hablando de este tema porque me parece central, porque podríamos hablar de otras cosas, de nuestros convenios colectivos, los beneficios que tenemos, todo eso también se puede hablar, pero yo creo que antes es como una construcción, antes tenés que construir tu unidad, tu fuerza política para después ir sobre los logros, porque los logros en el movimiento sindical normalmente y en los movimientos políticos hay avances y retrocesos y eso es normal, no hay que alarmarse, hay coyunturas económicas, coyunturas políticas. Y no tenés que ponerte súper eufórico y pensar que ya terminaste tu trabajo cuando lográs una buena convención, como dicen ustedes, ni sentirte el peor de los derrotados cuando no avanzas mucho, porque esto es, nosotros decimos coloquialmente, esto es un partido a 10.000. ¿Te acordás cuando jugábamos al fútbol y jugábamos a 10, a 5, a 10? Bueno, esto es a 10.000, porque es por siempre. Entonces, el camino es muy largo y en el camino se van marcando mojones. Entonces, nosotros creemos que primero hay que trabajar en eso. Y nosotros vemos con preocupación, y yo te digo hasta poco con pena, que en general en nuestros países hermanos sucede esto. Y esto es ambientado generalmente hasta por las legislaciones y las constituciones, los países, que generalmente son creadas por la oligarquía, que son creadas por el poder, o sea, la legislación laboral, todo. Si los trabajadores no nos involucramos en eso y no participamos, el que crea las normas, y esas permiten que atomizar y dividir a los trabajadores. No es muy difícil. El trabajador vive por su salario, es su fuente de ingreso, es su aspiración y la de su familia. Y si yo como patrón digo, elijo a quién le doy el beneficio, es facilísimo dividir, ¿no? Es facilísimo. Y mucho más en estos tiempos. Porque recordemos que el sindicalismo nace en las grandes fábricas, donde todos los trabajadores trabajaban juntos. Y bueno, y veían, nos están explotando. Ahora ya no estamos juntos. Y ahora estamos todos separados. Hay gente que trabaja en teletrabajo, freelance, hay inventos, nombres de todo tipo y la gente cada vez está más separada. Y eso es caldo de cultivo para que el empresario maneje antojo. Y la diferencia que hay entre el poder del que maneja los medios de producción y del trabajador, por más necesario que sea, realmente no hay manera de negociar. Particularmente nadie, un trabajador, a no ser que sea, no sé, un superdotado, que un científico, una cosa muy... Pero el trabajador de todos los rubros, es muy difícil que pueda defender él su puesto de trabajo y en un mundo desafiante donde lo que falta es trabajo. Entonces, sin duda, lo que nos queda es la unidad para una unidad de acción y lograr logros colectivos en unidad. Y después dirimir las diferencias, siempre vamos a tener diferencias. Siempre va a haber ambiciones desde el punto de vista de manejar, de cómo manejar, de manejar hasta los bienes de los sindicatos, que la gente piensa que son una cosa
y a veces realmente hacemos de tripa corazón, pero bueno, esas cuestiones siempre van a estar, pero lo que hay que priorizar es tener una sola, porque cuando una patronal, una cámara, un gobierno tiene que negociar con un grupo, con un solo sindicato, es distinto. Claro, El balance de esa poder asimetría que hay, de alguna forma se compensa un poco más, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, nosotros creemos que es un error, obviamente, estratégico, no llegar a la unidad, pero comprendemos que es muy cultural y que viene muy de cómo venimos, así como los psicólogos nos vuelven locos de que todo lo que nos pasó en la vida con nuestros padres, con todo, nos condiciona, y es verdad. También te condiciona tu sociedad. Claro. Si tu sociedad es muy machista, es muy difícil de construirte, ¿no? Uno no nota esas cosas, ¿verdad? Si tu sociedad es muy... recién hablábamos de todo el drama de Palestina y terminábamos hablando del pueblo judío, de Israel y demás. Y esa gente se crió, por ejemplo, pensando que siempre los van a bombardear y tienen la cultura de la guerra y los chicos van todo al servicio militar y andan armados y les parece normal y se esconden en los búnkers, tienen búnker en vez de... Es su cultura, viven en eso. Sí. A nosotros lo vemos y decimos, ¿y esto? No lo comprendemos. No lo entendemos. Bueno, realmente creo que... Y las culturas solo se cambian con el tiempo. Y normalmente en un periodo de tiempo largo, pero en algún momento hay que empezarlo. Si no empezás nunca, o no lo intentás, o no hay algunos precursores, no empieza nunca el tiempo. Claro. Porque si vos te rendís de antemano y decís, no, yo acá que voy a lograr la unidad, si acá se pelean todos con todos, no, yo no. Hay que intentarlo. Yo creo que hay que intentarlo. Y hay que, eso es la política, ¿no? Y eso es la organización. Convencer a uno, convencer a dos, ir teniendo aliados, ¿está? Y ir haciendo gestos, capaz, yo qué sé, si vos vas a organizar algo, no ponerte vos primero, tratar de buscarle, que, insisto, no es sencillo. No es fácil. Porque somos seres humanos, nos condiciona la cultura y, en definitiva, también muchas veces creemos que lo hacemos mejor, que es mejor que estemos nosotros, no es sencillo. Claro. Pero hay que buscar mecanismos de ese tipo dentro de tu realidad, de tu cultura, para avanzar. De eso estoy convencido. Bueno, Martín, quiero seguir como por la misma línea con un cambio pequeñito por la pregunta, y es, ¿por qué es un error en la sociedad aspirar a la clase media? Y tú utilizas una palabra que es los desclasados. Sí. ¿Por qué está mal eso? Sí, a mí me rechina mucho lo de la clase media. Pero lo usan los académicos, lo usa la sociedad, lo usa el sistema político y los gobiernos, ¿no? Y en todos sus indicadores, en general los gobiernos, aunque si uno compara países con países, decir, pero si la clase media, vamos a poner, no sé, en Panamá es esta, y la clase media en El Salvador es esta, ¿por qué esta es mucho más? Si no es la misma clase media, no, es como la miden acá, como la miden allá, y cómo el sistema te quiere convencer que sos clase media. Y para la oligarquía, para el poder verdadero, la clase dominante, porque es la clase dominante, la que tiene los medios que normalmente en nuestras culturas es los que heredan y las familias patricias, ¿no? Los que vienen heredando fortunas y tienen las empresas y los grupos empresariales, bajan la línea esa de clase media para conformar, para no nombrar a la clase trabajadora, porque en realidad todo el que vive de su salario, así su salario sea, para ponerlo en términos colombianos, no, tengo que convertir mucho, pero así su salario sea 15 millones de pesos. 15 millones de pesos o 400 millones de pesos, uno diría, bueno, no es lo mismo. Si uno gana 15 millones de pesos y el otro gana 400 millones de pesos, son de dos clases. No, son de la clase trabajadora. Porque si pierde el trabajo el de 400, puede tener algún ahorro, puede aguantar un poco más, seguramente esté calificado si gana eso y pueda conseguir trabajo. Pero si no lo consigue, termina siendo al poco tiempo clase pobre, porque normalmente el trabajador vive para consumir y a veces puede ahorrar algo según su estudio, puede tener algún patrimonio, comprar un apartamento, una casa, algún vehículo, acciones, tener una cuenta,
puede tener algo más, pero sigue siendo un trabajador, porque si no consigue trabajo, después se lo come a eso. ¿Y qué hace? La clase dominante es la que vive de rentas, vive de, tengo empresa y vivo de lo que ganan mis acciones, mis depósitos. No necesita trabajar No necesita para trabajar. poder rentar. A veces también trabajan porque manejan sus empresas y demás. No vamos a decir que no, pero no necesitan. O se le funde su empresa, se le quiebra su empresa, se le default en la empresa, tienen otros recursos. Tienen cuentas, tienen renta, alquilan apartamentos. Entonces, esa es la clase alta. La otra es trabajadora. Y la que no tiene nada es la clase baja, la clase pobre, los que están en los quintines más bajos. El que sobrevive, el que... esas son las clases. Y hay trabajadores que cuando tienen una buena condición, y nos pasa por lo menos en Uruguay, en el sistema financiero, los bancarios, por ejemplo, tenemos bastante buenas, que se desclasan, creen ser de otra clase. Hablan de clase media y mirando con cariño la clase alta. Y venerando al de la clase alta y a veces hasta despreciando al pobre. Y bueno, esos errores son los que llevan a que después el trabajador termina llevando al gobierno a la oligarquía, al opresor, y de repente al trabajador, al par, lo ningunea o hasta lo trata de trepador porque está haciendo, no, ¿qué quiere ser presidente? Entonces es difícil y es muy, muy cultural y tenemos que, también hay otros factores, el mundo del consumo, el consumismo extremo que tenemos, ¿no? Sí. Por ahí Pepe Mujica siempre hacía, el viejo Pepe siempre hacía esa dicotomía en contra del consumismo. No trabajes más para tener más cosas y te vas a morir igual. No ves que lo que trabajás de más es la vida que estás perdiendo. Y Al final todo lo que compras lo estás pagando con vida. Con vida, no es con todo dinero. con vida. O sea, y obviamente porque vivimos de lo que compramos, vivimos en este mundo, pero a veces hasta nos endeudamos por comprar de más. O por vivir, yo qué sé, no sé, por decirte algo, tenés un auto, un carro, como dicen ustedes, con todas sus funciones, pero la propaganda, la comunicación, El marketing. El marketing te bombardea. Hablábamos el otro día, yo digo siempre que es el arma más poderosa es el marketing, porque te hace comprar lo que no necesitas, te hace endeudarte, que te dice, no, te muestra, claro, 2 modelos en un auto que te habla, que cosas que a veces son realmente suntuarias, que no te cambian la vida. Que no tienen sentido. Pero vos corres atrás de eso. El móvil, el que tiene más funciones. O sea, entonces esa carrera atrás de tener lo último, todo eso termina haciéndote esclavo de otras cosas. Y a veces perdiendo lo importante, que lo importante es vivir, disfrutar de los amigos, de la familia, de la naturaleza. O sea, el viejo siempre lo decía y ahí la derecha lo criticaba. Porque no quiere trabajar. No, vámonos, trabajar sí, para vivir dignamente, todo, pero también poder vivir. Hay una lucha que tenemos ahora, me salgo un poquito. Ahora en el movimiento sindical uruguayo tenemos una lucha por bajar la jornada laboral. ¿Tá? Tenemos un planteo de la Central de Trabajadores, votada en el último congreso, de bajar la jornada laboral sin bajar el salario. Porque con la tecnología que se aplica ahora, que por otro lado desplaza mano de obra, se puede ser más eficiente con menos horario. Así como hace 100 años se luchó y se fue a huelga y hasta hubieron trabajadores muertos por pelear por las 8 horas, ahora creemos que estamos en una etapa de pelear por una rebaja de la carga laboral para que la gente pueda disfrutar más de las demás cosas de la vida, compartir más con su familia, hasta consumir más, mover más la economía, ¿no? Porque en definitiva, si vos tenés tiempo ocioso, podés ir al teatro, al cine, podés tener otras cosas. Y por otro lado, repartir más el trabajo que queda. El trabajo humano que queda, al tener menos horas ocupadas, de alguna manera lo dividís más. Y bueno, estamos atrás de esa pelea, estamos comenzando, tenemos un gobierno progresista, por lo menos nos escucha, no va a ser fácil, pero creo que son las cosas que los trabajadores tienen que organizar, pues mano a mano, andá vos al patrón a decirle yo quiero trabajar 6 horas y ganar lo mismo. No, es imposible. Es un chiste. Bueno, entonces, pero organizadamente y convenciendo al poder político y empujando leyes y demás, se pueden concretar. Y estamos convencidos que eso no perjudica ni siquiera la ganancia de las empresas. Yo entiendo que digamos, el fenómeno del trabajador desclasado es mundial, pero tal vez a ustedes se les han ocurrido algún tipo de táctica o estrategia para volverlo a traer
a esta clase trabajadora que entiende que somos trabajadores, que somos asalariados, que si no trabajamos no hay, pues digamos como bienestar. O sea, ¿qué han Bueno, hecho? nosotros, es una pelea muy desigual, porque mientras nosotros tenemos alguna estrategia y usamos alguna táctica para generar esto, eh, el mundo empresarial te bombardea por todos lados. Yo vengo acá y te hablo y te hago toda mi prédica y vos ahora más o menos me escuchás porque está el amigo con la cámara, pero es este rato. Y estoy parafraseando porque no es el caso tuyo, porque yo sé lo que pensás, pero quiero decir, yo hago esta charla o vamos a una asamblea, hablamos y de alguna manera pongámosle que le llegamos a los trabajadores. Pero salimos de ahí, el trabajador se va hacia su casa y empiezan a pasar los carteles, las marquesinas, prende su radio, abre sus redes, pone el televisor, vienen sus hijos y le piden el último play, no sé qué. O sea, es complejo porque el aparato de marketing es muy grande. Pero sin duda, desde las organizaciones, tenemos que trabajar en cuestiones que los acerquen. Y nosotros, por ejemplo, hemos ensayado desde tiempos desde siempre, pero siempre insistimos en eso, en trabajar en el tema de la solidaridad. Y la solidaridad para adentro, pero también para afuera. Para adentro, cuando cualquier colectivo de trabajadores, compañeros o algo tienen alguna dificultad de cualquier tipo, sea coyuntural, porque, por ponerte cualquier ejemplo, que puede pasar, a un compañero se le incendia la casa, ¿tá? Convencer al resto de que todos podemos poner algo para que ese también esté como nosotros esté bien, ¿no? No. Pero también para afuera, cuando vemos otros colectivos, otras personas, por ejemplo, en la pandemia hicimos mucha solidaridad, hasta con ollas populares, porque había gente que no tenía para comer, ¿no? Entonces, salir de esa comodidad que yo tengo lo mío, tengo mi trabajo, yo me resuelvo, según el aumento salarial estoy un poquito mejor, un poquito peor, pero yo me resuelvo, salir de esa comodidad y generar la solidaridad con el resto. Y eso de alguna manera genera que vos bajes un poco más de tu pedestal y te integres. No es la solución, es una herramienta. Y por otro lado, también te aproxima al resto. Porque el otro problema que tenemos, y creo que lo hablamos contigo también, es que si no resultamos ser demasiado corporativos. O sea, demasiado secta, demasiado nos defendemos entre nosotros. Yo defiendo a los míos, a mis afiliados, a mi grupo. Yo tengo poder, puedo negociar. Los demás, bueno, que se arreglen. Que se defienda. Y eso también genera que te pones todo el resto de la población, todo el resto de la opinión pública, todo el mundo en contra. Empiezan a hablar de privilegiados y te ven a vos que sos un asalariado organizado privilegiado y hasta se olvidan que el verdadero privilegiado es el dueño del poder, ¿no? Claro. Entonces esa batalla que es difícil de dar, hay que intentarla y hay que hacer acciones y hay que involucrar a los compañeros y hay que de alguna manera exponer. Mira, yo te cuento algo, a nosotros nos decían y viene bien a tema porque estamos haciendo esto que desde ya felicito que ustedes tengan alguna salida para llegarle a la gente con temas, sí, para llegarle, no porque esté yo, porque esto es un clavo, pero con cosas interesantes y del mundo sindical. Cuando hicimos la campaña de fuerte en la pandemia de solidaridad, le pedimos a todos nuestros colectivos que aportaran, les pedimos voluntariamente, pero de alguna manera también los apretamos un poquito que aportaran y pusimos fotos del sindicato y demás y se invirtió bastante dinero para ayudar al resto, no al grupo nuestro. Al grupo nuestro, unas pocas compañeras de unos sectores más los ayudamos directamente, al resto para la sociedad, para lugares complicados. Y estaba la discusión de si cuando haces solidaridad tenés que publicitarlo, o eso es hacer demagogia. O estás haciendo solidaridad, ¿por qué tenés que mostrar que la haces? Se planteaban algunos. Claro. Hacela y no digas nada, o sea, estás haciendo el bien. Y yo entraba en esa discusión y le decía, pero no, compañero, hay que serlo y parecerlo, por dos motivos. Uno es que uno tiene que mostrarle a la sociedad, ¿tá?, que es el sindicalismo, los trabajadores organizados, no solo estamos para hacer una huelga, trancar las cosas y buscar beneficios para nosotros. También estamos preocupados por la sociedad que nos rodea. Segundo, para que los que aportan al sindicato y confían en el sindicato para repartir, vean que se está haciendo, o sea, que se está haciendo la tarea, que realmente hay salida, que no quede bajo sospecha si esos que aportan dónde va o lo que sea. Y tercero, para que los propios afiliados
el que todavía no lo siente, se siente interpelado. Diga, mirá, mi sindicato Está dejó de siempre. estar adentro del banco y atrás de la computadora. Está en los territorios, en los barrios, está ayudando a la gente. Claro. ¿Está? Y normalmente, y no tiene por qué ser así, pero normalmente lo es, la gente que ayuda te agradece, te acompaña, después cuando los entrevistan, ¿entendés? Entonces, eso es un ganar-ganar. Vos por un lado estás haciendo algo que tenés que hacer, tenés que ayudar al que está más jodido, como líder social, como trabajador organizado, y por otro lado, ellos también están reivindicando lo que vos haces para afuera, ¿viste? O sea, Claro. entonces hay que tener una visión un poco más allá de las puertas de nuestro colectivo, ¿está? Eso no quiere decir no negociar condiciones, porque el métier nuestro es pelear las mejores condiciones de la plusvalía que se lleva la patronal para los trabajadores. Ahora, si algo de eso también podés bajarlo a la sociedad, es buenísimo. Y el ejemplo, nosotros acá recibimos muchas veces, vos lo sabés bien, Alan, algunas colaboraciones de UNI, de algo para hacer algunas actividades. Porque somos un sindicalismo en el concierto mundial incipiente, ¿no? O sea, con bastantes carencias. Muchas veces el dinero que ponen eso lo ponen sindicatos nórdicos de Suecia, de Noruega, hasta sindicatos de Estados Unidos, de Canadá, que en sus propios estatutos tienen establecido, porque tienen membresías muy grandes y con muchos recursos, y hasta en algunos gobiernos, los gobiernos les pasan un dinero para formación y para otras cosas, otras sociedades, ¿no? Tienen en su estatuto ayudar al sindicalismo mundial. Ellos tienen la obligación y hacen plan y todo de ayudar al sindicalismo nuestro, al de África, al de Asia, al de otros lugares. Claro. Eso es la visión internacionalista de apoyo a la clase trabajadora. Sí. ¿Tá? Nosotros, a medida de nuestras posibilidades, que no tenemos las posibilidades que tienen los nórdicos, podemos hacer distintas de este tipo de acciones. Aneure lo hace. Aneure, digamos que ha tratado de configurar como una especie de escuela para estos sindicatos que hasta ahora están naciendo. Perfecto. Y aquí en Anebre se hacen ese tipo de capacitaciones y tratamos de salir. Es muy bueno. No hemos tal vez llegado allá al barrio pobre donde tal vez nos necesitan más. Paso a paso. Pero vamos. Y precisamente, Martín, ahí quisiera, digamos, como unir este tema con una pregunta que nos formulamos frecuentemente, pero que no hemos sido capaces de avanzar, digamos, como efectivamente. Y es, ¿deben los sindicatos participar en política? Oye, yo estoy absolutamente convencido. Cuando en estas actividades internacionales, especialmente de nuestras Américas, ¿no? Nos dan la oportunidad de participar, ya te digo, muchas veces los compañeros te piden que hables de negociación colectiva, de algunas otras cosas, y yo caigo siempre en la tentación de hablar de la unidad sindical y de la necesidad absoluta de que el movimiento sindical y los líderes sindicales participen de la política partidaria de los países. Y que de alguna manera se forme un poder político donde mínimamente participen los trabajadores, y si los trabajadores se pueden organizar para hacer un partido, como el PT en Brasil, se puede ser una fuerza política que lleve la opinión de los trabajadores y todo, mejor. Pero al menos participar de estamentos políticos donde vos tengas incidencia. El ordenamiento jurídico que tenemos y que conocemos, si bien obviamente no es que sean súper ingeniosos nuestros legisladores y nuestros juristas, vienen de ramas de Francia, de Italia y tal, pero vienen sesgados hacia los que han sido los legisladores normalmente de nuestros países, los doctores, los terratenientes, los dueños del poder. Los dueños del capital. Y evidentemente si ellos legislan y si ellos dominan... Legislan para ellos. Para su clase, legislan Claro. para su clase. Entonces si nosotros no tenemos participación, si bien la movilización en las calles, el movimiento, todo lo que uno puede hacer propagandísticamente, todo lo que uno se puede organizar, es necesario, es absolutamente necesario y es efectivo. Si uno de alguna manera no participa del poder, va a tener victorias puntuales, pero no va a lograr el cambio Los radical. cambios requeridos. Y las victorias puntuales son muy buenas y muy necesarias, si no tampoco confiarían tus trabajadores. Y hay que celebrarlo. Hay que celebrarla y hay que vivirla y hay que conservarla y defenderla.
Los derechos se conquistan y se defienden, decimos allá. Pero hay que dar un paso más y hay que involucrarse. Y además otra cosa, nos quieren convencer, yo lo he escuchado mucho acá en Centroamérica y acá en el norte de Sudamérica, como digo yo, para diferenciar a veces, que en la propia prensa de todo eso hablan de que el dirigente sindical es como una vergüenza que se meta en política. Entonces usó el sindicato para ir a la política. Lo ponen en esos términos. Sí. Y son términos poco menos que fascistas. Es como querer desplazar a los dirigentes sindicales de la política. Porque les conviene. Porque en los sindicatos nos formamos y formamos dirigentes políticos. Acá hacemos política. Esto es política pura. Porque uno hace política cuando organiza, hace una política cuando discute dentro de sus sindicatos, con otros sindicatos y con las patronales. Acá se hace política. Claro. La política no es una materia. A mí me da risa cuando dicen, voy a estudiar política. ¿Qué vas a estudiar? ¿Analista político? ¿Politólogo? Ah, bárbaro. Te vas a enseñar economía, está buenísimo. Está bien, te formás. No vas a ser político por eso. Los políticos son dirigentes de cámaras empresariales, dirigentes de clubes deportivos, dirigentes de asociaciones civiles, gente que hace política que después genera hasta el grupo guerrillero, ¿no? Sabemos que es así. Sí. Hacen política en su mundo y después se erigen en líderes y terminan haciendo los políticos que conocemos. Claro. Obviamente hay que formarse, hay que estudiar, hay que leer, sí, bueno, es lo lógico, pero en los sindicatos todo eso lo hacemos y yo estoy convencido que es absolutamente necesario que la clase trabajadora, así como te digo, trabaje en la unidad y tener un rumbo juntos, pero que también tenga líderes. Nosotros en Uruguay hace muchos años que tenemos dirigentes sindicales en cargos de gobierno importante, legislativo, ejecutivo. El actual ministro de Trabajo en Uruguay fue presidente de nuestra central, del PIT-CNT. Tenemos senadores, tenemos ministros, tenemos diputados, tenemos... No es un pecado para el sindicalista participar en política. Todo lo contrario. Un histórico dirigente histórico porque está, no sé si está de niño, el compañero Andrade, pero un dirigente muy importante del Sindicato de la Construcción en Uruguay, del ZUNCA, fue diputado y fue senador. Él promovió la ley de responsabilidad penal empresarial, porque en la construcción, las empresas de construcción no tomaban todas las medidas de seguridad posibles o necesarias, y 2 por 3 un obrero moría, se caía o se lastimaba mucho, moría porque se caían de los andamios, cosas. Y bueno, sí, una pensión para la viuda, papá, pero morían. Entonces, siendo diputado, este compañero promovió una ley donde ahora los patrones son responsables penalmente por la muerte de un trabajador. Entonces ahora uno va a una obra y están todos atados, todo. Están las medidas de seguridad. Es un ejemplo de lo que se puede lograr teniendo un legislador que va y pelea, presenta un proyecto difícil de que hasta la derecha lo vote en contra porque es como por la vida, pero nunca lo hubiese promovido la derecha, ni los empresarios. Sí, si no sale de la clase trabajadora, no sucede. Sí. Entonces, bueno, yo creo que hay que sacarse. Que hay que dar ese paso. Sí, hay que sacarse ese tabú, hay que dar el paso, hay que prepararse, hay que participar fuerte de las organizaciones sociales, sindicales, y dar el paso y llegar al mundo político, porque aparte representamos a muchos trabajadores y trabajadoras y su familia. O sea, tenemos un capital político real. Claro. ¿Está? Que bueno, tenemos que conducirlo. Tenemos que ir en ese sentido. A veces los trabajadores confían en un trabajador más que en un empresario, que en un comerciante, no sé. Sí. Bueno, ya para despedirnos, quiero que nos ayudes. Ya me tomé el café. Que nos ayudes. Te puedo dar otro poco. Todavía hay. Bien. De pronto ya se enfrió fue un poquito. Aprovecho. Sí. Esto aprendí de mi amigo más feo. Perdona, me decías. Martín, digamos que desde la lucha sindical siempre estamos hablando de que, digamos que los avances tecnológicos de alguna manera ponen en riesgo los puestos de trabajo existentes. Nosotros venimos discutiendo esta situación con el banco y pues definitivamente nuevas tecnologías y inteligencias artificiales tal vez tienen en riesgo los puestos de trabajo que actualmente viven los trabajadores del Banco Central Colombiano. Pero hay algo que nos preocupa mucho y es que tal vez para poder afrontar esos cambios tecnológicos y esta nueva realidad,
es necesario que los trabajadores estén alineados con la adquisición de nuevos conocimientos y encontramos dificultades para que algunos trabajadores estén dispuestos a. ¿Qué nos podrías decir alrededor de eso? Bueno, eso creo que es uno de los temas centrales a nivel OIT, ¿no? O sea, uno de los niveles centrales a nivel mundo del trabajo en general. O sea, la solución final no la tenemos, pero no la tenemos no solo porque no somos brillantes, sino además porque no sabemos cuál es el límite de esto. O sea, es difuso el límite y es muy acelerado. O sea, siempre la humanidad ha ido cambios, pero ahora estamos en una etapa donde los cambios son extremadamente acelerados y evidentemente siempre los cambios nos traen algunos miedos, algunos temores, y cuando son extremadamente acelerados, especialmente, ¿no? Pero hay algunas cuestiones ahí que nosotros tenemos que ser actores, tenemos que ser sujetos de esos cambios, tenemos que participar de esos cambios. Algunas de esas cosas son, por ejemplo, que en nuestras convenciones colectivas, en nuestros convenios colectivos, nosotros pongamos cláusulas de que al incorporar nuevas tecnologías, tenga la empresa la obligación de capacitar a los propios trabajadores que tiene dentro de su plantilla en esas tecnologías. Okay. Y no traer otro y desplazar a esto. Que es algo en el que venimos insistiendo para nuestra próxima negociación. Exacto. Sí, señor. Pero además, si lo propone el sindicato o los sindicatos y es aceptado y es incluido y es ley entre las partes porque está en la convención, la resistencia de nuestros propios trabajadores va a ir empezando a disminuir, porque es una conquista sindical y vamos a poder convencerlos que es para conservar los puestos de trabajo y estar más preparados. Claro. Y seguramente nos va a dar la posibilidad, porque hay un fenómeno que tampoco para de suceder, de que cada vez se necesita menos mano de obra. Eso también es cierto. Por lo tanto, van a haber menos puestos, pero esos puestos van a ser más calificados y tienen que tener mejores condiciones. Entonces va a ser también en favor del trabajador. ¿Está? Aquello que teníamos antes, nosotros somos muy jóvenes todavía, Alan, pero hablando con un compañero, antes los bancos tenían portero, tenían esas cosas, no se usan más. Claro. Está dispuestos que ya, mismo, nosotros en el sistema financiero teníamos los cajeros, el cajero cobraba quebranto. Ahora los cajeros, con los autómatas, con los ATM, ese trabaja 24 horas y no se equivoca nunca. Y el riesgo más grande es que lo rompan y le roben un poco de plata. Y así mismo ahora pintan la plata y la plata no vale. Ese trabaja mejor que cualquier cajero. El avance de la tecnología no lo podemos detener, porque además nosotros agarramos el celular y estamos pagando nuestras deudas con la banca móvil. En transacciones. O sea, no hay manera de oponerse. Ahora, hay que ir hacia eso. Y ahí, esas acciones, que te capaciten, que te incluyan, bajar el horario laboral, porque hay menos trabajo, disminuir la jornada laboral. Hay algunas acciones que los sindicatos tenemos que impulsar y ponernos detrás de eso. ¿Está? Y hay cuestiones que yo creo que no van a desaparecer y tenemos que ir hacia ahí, o pueden desaparecer, pero a un poco más largo plazo, que son las cuestiones donde las habilidades de los seres humanos todavía no son tan fáciles de sustituir como es todo lo que es comercial, ¿verdad? O sea, la venta de los productos, todo. Hay cuestiones que se hacen por internet, pero hay cuestiones que son más difíciles de hacer, sobre todo cuando hablamos de ejecutivos de cuenta. Hay cuestiones que son más difíciles. Y bueno, hay que profesionalizarse en eso. Lo que pasa es que cuesta, como decías vos, cambiar el statu quo. El tradicional bancario le gustaba trabajar atrás de un mostrador y atender y que la gente viniera al banco. Y actualmente capaz que hay que salir con un maletín, una computadora e ir a buscar los clientes. Así es. O sea, y hay que convencer al compañero, si es el trabajo que hay que ir hacia eso. Pero bueno, todo esto, que decirlo es fácil, concretarlo es bastante difícil, tenemos que seguirlo trabajando y primero convencer a la interna y después dar esos debates. Y capaz que en ese camino, en las negociaciones, como todos sabemos, es un dar y un dar, ¿no? O sea, capaz que tenemos que... Tira afloja, decimos sí, acá. Claro, pero es verdad, o sea, es de que hay que hacer sentir que el otro también gana algo, si no, nadie gana todo. Y bueno, en eso capaz que ser muy inteligente, ser muy, muy astuto y avanzar en eso y capaz que menos a veces en algo económico, o sea, postergar alguna cosa porque capaz que estás ganando mucho más acá que acá. Esto es a corto plazo y esto es para adelante. Pero bueno, son estrategias que hay que elaborar y hay que convencer para adentro para después salir para afuera. A nosotros nos pasó que con la pandemia, lo que los bancos tenían planeado instalar en 10 años,
aprovecharon la pandemia, la gente en teletrabajo, no toque la plata, que la lo plata te instalaron enferma. en 6 meses. ¡Plum! Sí. Lo instalaron todo. Nos ¿tá? pasó también. Y bueno, fue una mesa de prueba para las empresas y vieron con cuánto funcionaban. Y bueno, ellos tienen los mecanismos, y en el sistema financiero especialmente. Pero sucede en todo, ¿no? Uno va a un supermercado y hay una máquina que te cobra, o sea, la tecnología evidentemente vino para facilitar las cosas, pero es un agente distorsionador. Pero hay un aspecto, y me pueden cortar cuando quieran, pero hay un aspecto que nosotros avanzamos y fue a partir del año 2008. Hace un tiempo, no tanto, pero hace un tiempo. Nosotros tenemos un seguro de seguridad social, un seguro de pensión particular del sistema financiero, ¿no? Y nosotros veíamos que cada vez había menos puestos de trabajo, cada vez los jubilados vivían más años, porque la medicina también hace que vivan más años, Sí. y cada vez teníamos menos aportantes y más jubilados para pagar, y con buenas condiciones. Y realmente no nos estaba dando. Primero se hizo lo que se hace siempre, se aumentaron los aportes, y nosotros, de hecho, en el sistema financiero, nosotros aportamos más que el resto de los trabajadores en Uruguay, y los bancos logramos que aportaran bastante más que los demás patronales en Uruguay, pero así incluso no llegaban. Entonces en el año 2008, en una reestructura que hubo que hacer, hicimos una movida y logramos hacer algo que es bastante inédito en Uruguay, es inédito, y creo que en todas las regiones es inédito, y ahora se ha empezado a ver en algunos lugares en el mundo, que es tener una nueva fuente de aportación. Esa nueva fuente de aportación para la seguridad social que tenemos se grava el patrimonio de las empresas. O sea, se graban los activos fijos y financieros de las empresas. No hay empresa comercial, no hay empresa capitalista que por ningún mecanismo vaya a tener menos activos fijos o financieros, porque ellos viven de tener más activos, ¿no? Así es. Entonces van a hacer todo lo posible para tener más. Nosotros grabamos ese activo justamente con el argumento de que ellos desplazaban mano de obra con la tecnología. La tecnología es parte de sus activos, ¿está? Y nosotros decimos coloquialmente que los cajeros automáticos nos sacan el trabajo, pero aportan a la caja bancaria. Claro. De hecho, ese aporte hoy en día para la caja bancaria es un 27-28% del total de los aportes. Es muy importante. Es muy importante. Y es creciente. Mientras el aporte de los trabajadores es decreciente, porque hay menos trabajadores, ese aporte es creciente, porque cada vez el sistema financiero gana más. Y porque les interesa acumular más. Exacto. Entonces, nosotros planteamos que la seguridad social en general, en todo el país, en todos lados, debería ir por ahí. Que las empresas que sacan la plusvalía del trabajo y que ganan más, tienen que ayudar a la sociedad aportando según sus ganancias, con distintos mecanismos, según el tipo de empresa, a la seguridad social de un país. Y no tiene que ser solo del aporte de las personas o de impuestos como el IVA. Por ejemplo, en Uruguay sacan mucho del IVA, que es el impuesto más regresivo para las personas, claro, porque el IVA lo pagamos todo cuando vamos a un supermercado, lo paga el millonario y el pobre, el más injusto. Todo el mundo lo paga por igual. Esos impuestos directos los pagamos por igual. Algunos no entienden, dicen, no, pero yo pago lo mismo, en Uruguay es altísimo, más el 22%, yo pago el 22% sobre ese pantalón, y si viene un rico millonario, compra el pantalón, paga el mismo 22%. No, pero el poder contributivo que vos tenés comparado con el poder contributivo de ese millonario, a él no le cuesta nada y a vos te está distorsionando. Sí. Entonces hay que ir a otros mecanismos. Y yo pienso que el sistema laboral debería ser igual. Si las empresas con menos trabajadores tienen mucho más plusvalía, de alguna manera tendrían que aportar a la sociedad. Si no, vamos a quedar con un núcleo chiquitito con todo el poder y todos los demás desclasados. Y después la gente se queja de la inseguridad. Las personas vamos a sobrevivir como sea. Y el día que sean todos desplazados, va a ser como la película esa, como es Mad Max, esa que sale, viste, que está todo destruido, sí, son todos corsarios. Una exageración, pero no sé si estamos tan lejos. Hay que buscar mecanismos sociales donde el reparto sea más justo, si no va a ser imposible seguir viviendo en sociedades de forma más o menos civilizada, ¿no? Ok. Martín, muchas gracias. Hablar contigo siempre es un placer y qué bueno que tuviéramos la oportunidad de compartir esta charla con nuestros compañeros y compañeras. No solamente nos ven las personas de Anebre, sino
creo que casi todos los sindicatos del sector financiero. Por acá siempre bienvenido y las puertas de ANEBRE para EBU y para pues todo el movimiento sindical uruguayo están abiertas y esperamos que prontamente nos volvamos a ver. Bueno, muchas gracias, Alan, a toda la junta directiva de ANEBRE, que son, además de mis hermanos de clase, de mis compañeros, son amigos. Un saludo grande a los demás sindicatos financieros, donde tenemos grandes amigos, grandes compañeros que hemos compartido mucho y que siempre nos van a tener como un aliado para las luchas, para las conversaciones, para difundir sus luchas y para trabajar en pos de la unidad, de un movimiento sindical fuerte, coherente, solidario, internacionalista. Así que bueno, seguro nos vamos a seguir viendo en distintas actividades y lo espero por mi sindicato, que ya no me acordaba, por tantas veces que no hemos visto, que no ha estado. Así que espero devolverle la gentileza Claro que y sí. que nos visite por allá. Bueno, señor. Muchas gracias, compañero.